Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Hermanos, vamos a continuar con el estudio que prometimos hace 8 días empezar, que es el estudio de historia de la iglesia. Tenía muchas inquietudes porque como el tema es tan amplio, realmente es muy difícil de abordar y mi mayor temor es no llegar a ser un testigo fiel. Entonces, por causa de eso, sentimos que lo vamos a abordar de una manera que nos lo va a dirigir, a pesar de que sea historia de la iglesia, nos lo va a dejar dirigir la misma escritura. Entonces, hoy vamos a hacer una ampliación de la introducción que hicimos hace 8 días, ya mostrando la manera como vamos a tomar el asunto. Entonces vamos a leer el libro Apocalipsis capítulo 1, verso 1, mostrando cómo la escritura también, además, como la escritura tiene un carácter profético en muchos aspectos, tiene profecías de Israel, tiene profecías acerca del Cristo, tiene profecías aún acerca de las naciones. Nosotros vamos a estudiar la historia de la iglesia basada en la profecía que encontramos en el libro de Apocalipsis sobre la iglesia. De allí, y basado en eso, es que vamos a comenzar a desarrollar todo lo que vamos a ver de historia de la iglesia. Entonces vamos a ver primero el carácter del libro de Apocalipsis y lo que nos dice el libro de Apocalipsis en relación al estudio que vamos a hacer. Amén. Entonces, bueno, leamos ahí Apocalipsis 1, verso 1. Dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el libro de Apocalipsis es aquella revelación que el Padre le entregó al Hijo para que el Hijo pudiera manifestarle a sus siervos que las cosas que iban a suceder pronto. Entonces, el carácter del libro Apocalipsis, es más, la palabra revelación, que en el griego es apokalixis, tiene varios significados, pero el significado más simple de la palabra es descubrir algo que está cubierto. Entonces es revelación, quitar el velo, pero en relación a cosas que van a suceder, porque la Biblia quita el velo en muchos aspectos, pero el libro de Apocalipsis tiene el carácter de revelar aquellas cosas que van a comenzar a acontecer. Y dice ahí, no pierda ese pasaje, pero vamos a ir a Apocalipsis 19, verso 10, que ese tipo de revelación, ese carácter profético que se encuentra en el libro de Apocalipsis, es el espíritu o el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Dice Apocalipsis 19:10: yo me postré a sus pies para adorarle, hablando Juan delante del ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, mira esa frase, es el espíritu de la profecía. O sea que eso que Juan nos está hablando en el capítulo 1, verso 1, ese carácter profético de revelación de las cosas que han de suceder, es una de las características del espíritu ¿de quién? De Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces es muy interesante que Jesús, estando resucitado y ascendido, Él envía una revelación a sus siervos, a los que retienen el testimonio de Él, para que ellos sepan las cosas que han de suceder pronto. Y nosotros vamos a hablar de historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia
podríamos decir que ya gran parte de esa historia se ha desarrollado. Solo que esa historia no era una historia secreta, sino que cuando comencemos a ver los pasajes de Apocalipsis que ya conocemos porque los hemos estudiado bastante, nos vamos a dar cuenta que ese desarrollo histórico o de la edificación de la iglesia, ya Jesús mismo por su Espíritu había comenzado a mostrarlo a sus siervos, cómo se iba a desarrollar esa historia. Leamos Juan 16, verso 12, que el mismo Señor decía que esa era una de las funciones que iba a hacer el Espíritu Santo. Además de revelarnos a Jesucristo, además de glorificarle, además de enseñarnos todas las cosas, el Espíritu Santo tenía una función profética. Y esa función profética era que Él venía, como dice acá, y nos haría saber ciertas cosas. Leámoslo ahí en 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Ahí Jesús está hablando con sus discípulos 60 o 65 años antes de la revelación de Apocalipsis. Y era claro que los discípulos en este momento no podrían sobrellevar todo lo que el Señor podría revelarles. Entonces Él les habla. Hay muchas cosas que tengo que decir. Más adelante, cuando viene el tiempo de Juan en Pasmos, ya el Señor como que amplía muchas de esas cosas que en este momento Él no les podía decir. Pero mira lo que Él decía del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él os guiará a toda la verdad. Entonces, por una parte, el Espíritu Santo viene a llevarnos al conocimiento pleno y completo de la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. O sea, el Padre le da algo al Hijo, y lo que el Espíritu oye de esa transmisión de revelaciones del Padre al Hijo, no lo hará saber. Pero mira esta frase final. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que parte del trabajo del Espíritu Santo que ellos no podían sobrellevar, pero que más adelante se da cuando Dios da el Apocalipsis, era que el Espíritu Santo iba a revelar ¿qué? Iba a hacer saber ¿qué? Las cosas que habrían de venir. Entonces, muy interesante que la Escritura tiene este carácter. Algunos hermanos llegan a decir que casi el 30% de la Escritura es profecía. Entonces la Escritura tiene profecía en relación a muchos aspectos, y esa va a ser la base de nuestro estudio de historia de la iglesia. Volvamos ahí a Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Jesucristo. Todo comienza ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Se acuerdan que decíamos hace 8 días? ¿En qué pasaje empezábamos? Mateo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el Hijo, siendo la revelación central del Padre, el Hijo ha recibido ciertas cosas. ¿Qué recibió en este pasaje? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que el Padre le entregó al Hijo una revelación para que nosotros, como seguidores de Él, supiéramos, especialmente a los que se está dirigiendo del primer siglo, supieran qué cosas iban a suceder. Y eso era pronto, o sea, inmediatamente esas cosas iban a comenzar a desarrollarse. Y nosotros vamos a estudiar cómo lo que Juan dice en el capítulo 2 y en el capítulo 3, que lo hemos estudiado, duramos casi un año o más estudiándolo, no solo tiene ese ingrediente de enseñanza didáctica para nosotros, sino que además en esos pasajes, como vamos a ver, está revelado muchas cosas que Dios iba a hacer. Dice ahí en el verso siguiente, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahora, bienaventurado el que lee.
A veces pareciera que hay un velo y hay una indisposición, a veces general y a veces natural del corazón del hombre cuando se habla del libro de Apocalipsis, ¿no? A veces hay temor de estudiar porque hay bestias, hay dragones, Pero la Biblia dice, bienaventurado ¿quién? El que lee. Y no solo el que lee, sino y los que oyen. O sea que es una bienaventuranza. Yo pensaba, nosotros ya estudiamos el mensaje a las iglesias, solo nos faltó la Odisea. Y otra vez vamos a volver a las 7 iglesias, pero ya no a estudiarlo como lo estudiamos la vez pasada, sino para estudiar historia de la iglesia. Y es una bienaventuranza el leer, el oír. Pero mira esta frase, las palabras de esta profecía. Y es interesante que el mismo Juan nos dice que la lectura de este libro es una lectura profética. O sea, el libro en sí es una profecía. Ese es el carácter del libro desde Génesis, desde Apocalipsis 1 hasta el 22, es una profecía. Y dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, el pasaje nos muestra el carácter del libro, el propósito del libro, pero cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro, y eso generalmente pasa casi en todos los comentarios que uno lee de Apocalipsis, que leemos Apocalipsis 2, 3, y parece que el carácter de la profecía comienza hasta el capítulo 6 en adelante. Pero la pregunta es, ¿será del 6 en adelante una profecía? ¿O podemos tomar todo el libro de esta manera? ¿Serán solamente los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 ángeles, un asunto profético? ¿O también las 7 iglesias tienen un mensaje más allá de lo que vivieron estas iglesias históricamente? Porque si el libro es un libro de profecía, donde no le podemos ni añadir ni quitar, donde Dios le pone un carácter solemne al asunto, ¿será que podemos pensar que el capítulo 2 y 3 también hacen parte de esa profecía? Mira lo que dice el hermano Watchman en relación a esto. El hermano citó el libro La Ortodoxia de la Iglesia. Él dice esto: cuando Juan estaba en la isla de Patmos, él solo vio una visión. Él no vio la visión de un candelero, sino vio la visión de 7 candeleros. ¿Por qué Dios escoge 7 candeleros para representar todas las iglesias? Él dice esto: Él eligió 7 iglesias con 7 características especiales y específicas, y en eso iba a basar la historia del desarrollo profético de la iglesia. Estas fueron escogidas y seleccionadas, cada una de ellas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, Sardis, Filadelfia, para ser representativa por encima de todas las demás. La razón por la cual hay 7 candeleros en los cielos es que la historia de la iglesia estaría en conjunto constituida por el mensaje a estas 7 iglesias. Y cuando comencemos a estudiarlo, es sumamente interesante que, como Dios lo dijo, así se cumplió. Porque cada uno de los rasgos interesantes y descritos por el pasaje en cada una de las iglesias, usted comienza a estudiar y va a ver que cada uno de los periodos que ha vivido la iglesia están claramente representados. Entonces, si es profecía, debió cumplirse, pero cuando miramos la historia de la iglesia, claramente se cumplió. Hubo un periodo en la iglesia donde tú ves claramente representado a Éfeso. Hubo un periodo en la historia de la iglesia donde tú claramente ves representado a Pérgamo. Hubo un periodo de la iglesia que claramente es representado a Tiatira. Y un periodo de la iglesia donde claramente, como nosotros lo vemos con nuestros ojos, está representada la Odisea. Entonces, esos periodos que son representados por estas 7 iglesias nos van a servir de esqueleto profético y bíblico para estudiar el desarrollo histórico de la iglesia.
¿Por qué es tan saludable esto? Porque vamos a interpretar la historia de la iglesia no basado en la visión de Justo L. González, no basado en la visión del hermano Andrew Miller, no basado en la visión del hermano Watchman Nee ni Pablo David, sino en la misma columna profética que Dios estableció en el libro de Apocalipsis. Entonces esto es muy bueno, es muy saludable y para mí es mucho mejor y más tranquilo poderlo hablar así. Es como si cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, pero no quedó como un asunto y cómo eso iba a suceder, sino que el Espíritu en Apocalipsis, el Espíritu de la profecía, comenzó a mostrarle a los siervos cómo iban a suceder esas cosas. ¿Qué iba a enfrentar la iglesia? ¿Qué iba a vivir la iglesia? Esto para algunos es difícil de entender en relación a la iglesia. Es más fácil entender las profecías en relación a Israel, es más fácil entender las profecías en relación a Cristo, pero si la iglesia llega a ser algo tan importante para Cristo, ¿por qué Él no nos pudo haber dejado esa revelación ahí? Vamos a leer un pasaje ahí en Isaías 46, donde una de las cosas que Dios usa para acreditar quién es Él y lo que Él hace y la manera como Él muestra que Él es Dios sobre todas las cosas, es hablándonos de las cosas que van a suceder sin que ellas hayan sido hechas. Dice Apocalipsis, Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. O sea que por un lado no podemos olvidar lo que sucedió en lo antiguo, cuán bueno, cuán saludable, cuán importante es poder ver a Dios en todo el desarrollo de la revelación de Él a su pueblo. Desde Génesis, ¿no? Y Él dice, porque yo soy Dios. O sea, cuando vamos a Génesis, cuando vemos la historia de Israel, cuando vemos los libros de la ley, los salmos, los profetas, a pesar de que estamos viendo la historia de una nación, vemos a quién, a Dios actuando en medio de esa nación. Y Él dice, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Ahora mira que Él mismo resalta esta característica en Él, que anuncio lo por venir. O sea, Él siempre se ha caracterizado que cuando Él va a comenzar a trabajar, Él anuncia las cosas que va a hacer. Y así es el libro de Apocalipsis. Cuando comienza Juan y la primera visión o revelación que Él tiene es una revelación de 7 candeleros. Y cuando tú comienzas a estudiar el mensaje a cada uno de esos 7 candeleros, de alguna manera ese mensaje comienza a describir los desafíos que la iglesia va a tener, las cosas que la iglesia va a vivir, las pruebas a las cuales se va a enfrentar. Porque a veces nosotros llegamos a decirle al Señor, Señor, ¿cómo tú permites que... ¿Acaso tú no sabías todo lo que la iglesia iba a sufrir, vivir, o las cosas en las que la iglesia iba a caer? Claro que sí, y Él las había anunciado desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, cosas que no habían sucedido, cosas que no habían acontecido, ya el Señor las estaba, ¿qué? Anunciando. ¿Y qué digo? Dice Él, mi consejo permanecerá. O sea, lo que Él dijo iba a ser sí, iba a ser ¿qué? Amén. Y además Él añade, y haré todo lo que quiero. Por eso, aunque Pablo no tenía el Apocalipsis, podía decir lo que Dios, la obra que Él empezó, Él la va a terminar. Y eso es muy interesante, eso es muy llamativo para nosotros y eso nos debe enseñar. Entonces, vamos a leer otros pasajes en Apocalipsis para ver un poco el carácter del mensaje. Apocalipsis 22, verso 6. Como les decía hoy apenas también, solo quiero poner la base de lo cual vamos a seguir tratando. Quiero mostrar cómo el libro de Apocalipsis, que es un libro de profecía,
contiene un mensaje en el capítulo 2 y 3 que es didáctico, claro. Nosotros lo estudiamos acá, leímos cada carta, cada iglesia, la estudiamos y aplicamos toda esa enseñanza a nosotros. Pero ahora lo que vamos a hacer es leer ese libro, leer esas cartas y tomar esas cartas como base de nuestro estudio de historia de la iglesia. Que como usted lo va a ver en la medida que lo vayamos desarrollando, así como se profetizó y como dijo Juan, comenzó a suceder. Juan no había acabado de escribir el libro, hermano, y lo que estaba diciéndole a la iglesia de Éfeso ya comenzó a suceder. 20, 30 años más, lo que se le dijo a Esmirna comenzó a suceder. 200 años más, 300 años más, y el anuncio del Señor para Pérgamo comenzó a suceder. Y sucedió por siglos, hasta que el Señor volvió a restaurar la iglesia a un estado como el de Tiatira y Sardis. Bueno, vamos a comenzar a ver unas cosas muy interesantes, hermano. Yo no sé, a veces yo decía que por qué tantas introducciones, pero a veces son tan necesarias para poner el camino seguro por el cual vamos a dirigirnos. Dice Apocalipsis 22, verso 6. Y me dijo, o sea, lo que viene diciendo, la revelación que ha recibido Juan, mira lo que ahora el Señor le dice. Estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras ¿de qué? De la profecía. Mira esta frase. Estas palabras son fieles. Mire este asunto, hermano. Lo que vamos a leer, hermano, no es cháchara, no es fábulas, no es fantasía, no es interpretación. Son palabras fieles. Es la historia narrada por Dios mismo proféticamente en muchos asuntos. La palabra fiel ahí del griego es pistos, que significa objetivamente digno de confianza. O sea, lo que vamos a leer es algo digno de confianza. Algo que seguro. Y no solo fiel, sino dice que y verdaderas. La palabra en el griego viene de aletheia, que es aletinos, que significa real. Mira lo que está diciendo Juan. Juan, todo lo que has visto es confiable y es real. Tanto que, como les decía, si es profecía, debe cumplirse. Porque decía la palabra, ay de aquel profeta que se atreviere osadamente a hablar y lo que hablare que no se cumpliere. Entonces, si Juan es un profeta de Dios, lo que Juan habló que es fiel y que es verdadero se ha de cumplir. Y no solo se ha de cumplir, usted va a ver que mucho de lo que estamos diciendo ya se cumplió. Son fieles y verdaderas. Y el Señor, hermano, esto es una revelación que viene ¿de quién? Del Señor. Si los cristianos de hoy en día que corren para cuanta profecía les quieren dar, fueran tan fieles al espíritu de la profecía, a las escrituras, el cristianismo no sería el que tenemos, hermano. Pero el verdadero espíritu, el de la profecía, el de Jesús hablándonos acerca de las cosas que van a suceder, a veces ese no le ponemos tanta atención. Pero si llega el que tal vez no durmió y comienza a decirle a usted que vio tal y que vio tal y usted comienza y queda asombrado, y eso a veces los cristianos sí escuchan. Pero las palabras proféticas fieles, verdaderas, que vienen del Señor, esas sí no escuchamos. Esas sí menospreciamos. Y mira lo que dice Juan, ahí en el 6. El Dios, esa frase, de los espíritus de los profetas. O sea, es Dios el que enciende el espíritu y da la revelación a los profetas para que nosotros supiéramos qué cosas habrían de suceder y pronto, dice la Escritura. O sea, ya han venido sucediendo y ya se han venido desarrollando.
llanto. Ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y así como comienza Apocalipsis, termina. Mira lo que dice el verso 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces siempre resalta que es una bienaventuranza y una bendición guardar las palabras, pero no solo del libro, sino acuérdese, las palabras de la profecía. O sea, el mismo libro está resaltando por todas partes que el contenido que se encuentra en él es ¿qué? Profético. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros conozcamos la historia a la luz de la voz profética? Dice 2 de Pedro 1:19, búsquelo, hermanos. Claro que Pedro dice en relación, claro está que en el tiempo donde Pedro lo escribió, no se refería al Apocalipsis porque no había sido escrito, pero estos hombres entendían que el carácter de las profecías que Dios había dado a su pueblo era un asunto que el pueblo de Dios debía considerar y que el pueblo de Dios debía tener como algo seguro. Las profecías de la Biblia no son ambiguas, hermano. No son para interpretación privada. Las profecías de la Biblia son un material de revelación claro, seguro, confiable, fiel y verdadero, al cual nosotros constantemente debemos estar volviendo. Mira lo que dice Pedro ahí en el 1:19. Tenemos también, a la par de la revelación de Jesucristo que Él dio en el monte a ellos en la transfiguración, dice Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, cuando estos hombres miraban los libros de las Escrituras, el canon, ellos consideraban el aspecto profético sumamente seguro y sumamente confiable. Basta estudiar. Nosotros aquí una vez lo hicimos cuando estuvimos hablando, conociendo al Jesús verdadero. Todas las profecías que se cumplieron solamente en un día, en la manifestación del Señor Jesucristo, el día de su muerte. Y así como todas las profecías acerca de la muerte de Jesús se cumplieron, así como todas las profecías de la historia de Israel se han cumplido y se están cumpliendo, así podemos decir lo mismo de la historia de la iglesia. Todo lo que Dios dijo que iba a suceder. Yo me imagino en la época de las persecuciones de los primeros siglos de la historia de la iglesia, los cristianos pensar que algún día iba a llegar la iglesia a estar tan rica que el Señor no iban a necesitar del Señor. Imagínense esos pobres encarcelados, perseguidos, y leer la carta a la Odisea. Somos ricos, no tenemos necesidad. ¿Será que eso iba a suceder? No, pero Dios había dicho. Y mire nuestra generación. Un cristianismo multimillonario, pero sin el Señor. ¿Será que lo que Dios había dicho no se iba a cumplir? Se iba a cumplir, hermano. Se iba a cumplir. Pero dice ahí, tenemos también la palabra profética que más segura, fiel, verdadera. Pero no solo hay que tenerla, hermanos. ¿Qué hay que hacer con esa palabra? Leerla, oírla, guardarla. ¿Qué más acá? Estar bien atentos. Mira, y ahora él va a hacer una comparación. ¿Cómo debemos estar atentos a esa palabra profética? Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, usted entra en el laberinto de la historia de la humanidad sin luces, sin un referente. Entonces, ¿de dónde y hacia dónde nos dirigimos? Entonces usted necesita coger la antorcha profética y comenzar a mirar hacia el pasado, mirar su presente y mirar hacia dónde nos dirigimos. ¿Y cuáles son las palabras del Señor para la iglesia? Y las palabras del Señor o la luz del Señor para nosotros se encuentran en el mensaje
profético. Y ese mensaje, dice acá Pedro, que puede ser nuestra lámpara en tiempo de oscuridad. Por eso les decía que no solo vamos a estudiar la historia, sino que vamos a coger la antorcha de Dios para mirar cómo se ha desarrollado el proceso histórico del pueblo de Dios. Muy interesante, ¿no? Porque no vamos en nuestra base, sino vamos en la base que Dios ha revelado. ¿Qué es la base más segura? Porque, hermanos, la historia de la iglesia tiene tantas cosas que de pronto nos perdemos. Necesitamos algo que nos alumbre el camino, pero ese algo ya Dios lo dio, ¿sí? Dice que alumbra en lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aunque a veces parece un pasaje difícil, está haciendo una referencia hasta el gran día. ¿Cuál sería ese día? El día de la manifestación del Señor Jesucristo. Entonces, antes que salga la luz, porque estamos en un tiempo de oscuridad, necesitamos tener la antorcha y caminar con la antorcha. ¿Y cuál es la antorcha? La palabra profética más segura. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna de la profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora es muy interesante esto. Nosotros debemos entender que cuando vamos a usar la profecía, no podemos usarla de una manera que privada, sino que el carácter de la profecía, como el de toda la Biblia, es que la misma Escritura no solo nos da la revelación, sino nos da los medios para tomar esa revelación. ¿Qué quiere decir eso? La Escritura se interpreta a sí misma. Entonces, todas esas cosas que vamos a comenzar a mirar, como ya lo hemos hecho por tiempos, vamos a tomarlo como base de la misma Escritura. Dice en el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y eso era lo que leíamos ahí en Isaías. ¿Quién es el que despierta el espíritu del hombre? ¿Quién es el que dice qué va a suceder y que hace que se cumpla y llegue a cabo su voluntad? Dios. Es más, cuando usted mira, y seguramente le sucedió a Juan como le sucedió a otros profetas, ellos muchas veces hablaban y no entendían lo que hablaban. O sea, no fue una profecía traída ¿por qué? Por la voluntad de ellos, sino que hablaron siendo ¿qué? Inspirado. O sea, el viento, el soplo del Espíritu dirigió el espíritu de los profetas para que ellos pudieran hablar cosas que a veces no entendían, pero que eran asuntos que iban a suceder según el proyecto y las dispensaciones del plan de Dios. Entonces es muy interesante que esa palabra que no viene de los hombres, que no puede ser interpretada por los hombres, sino que tiene que ser interpretada de la manera que Dios ha dicho, esa va a ser nuestra antorcha en el lugar oscuro. Y para ir terminando, vamos a leer 1 Tesalonicenses, como Pablo, bueno, no vamos a ir terminando todavía tampoco. 1 Tesalonicenses capítulo 5, como Pablo nos dice que eso, la luz, la antorcha, o en este pasaje como Pablo lo va a decir, el día, es algo que nos debe caracterizar a nosotros como creyentes. Parece ser que la iglesia, los tesalonicenses, como ayer hablábamos, y como se lee en 1 y 2 Tesalonicenses, era una iglesia con mucho conocimiento en relación a las cosas que habían de suceder. Tanto que Pablo les dice que no se dejen mover de vuestro modo de pensar. O sea, la iglesia ya tenía una manera de pensar en relación a las cosas que habían de suceder.
Entonces Pablo tenía un estudio, tuvo un estudio de escatología con la iglesia en Tesalónica, un estudio de la palabra profética, pero no de esos que se ven hoy en día, sino seguramente Pablo era muy entendido en el mensaje de los profetas, en el mensaje de los últimos tiempos, cómo se iban a desarrollar los eones de Dios, los tiempos de Dios. Tanto que mire lo que les dice ahí en el verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, o sea que usted mira que la historia ha tenido tiempos, ocasiones. Aun cuando usted estudia el libro de Daniel, usted mira que la historia ha tenido reyes. El Señor por Daniel dice que el Señor era el que muda los tiempos, quita reyes, pone reyes, y muchas veces ese cambio de reyes cambia tiempos, porque estaba el rey de Babilonia, ¿sí? En el tiempo de Daniel, pero Dios quitó el rey de Babilonia y puso al rey de Medio Persa. Entonces comienza la época dorada del imperio persa, pero no fue la época que quedó para siempre, sino Dios quitó también al rey de Medio Persa y salió el rey de Grecia. Entonces cambió la historia, y una vez cumple el tiempo de Grecia, Dios hace otro cambio de tiempo y viene el imperio romano. Y Dios comienza a mostrarnos el desarrollo de la historia de la humanidad en Daniel. Pero usted también se va a dar cuenta que viene el periodo de Éfeso, una iglesia con obras, una iglesia con fe, una iglesia con muchas cosas, pero que tiene un bajón. Perdió su primer amor. Y usted estudia a los padres de la iglesia, y aunque tenían obras, aunque había crecimiento, no es la misma historia de la iglesia de los apóstoles. Hay un bajón. Y usted comienza a estudiar que después de ese bajón, la iglesia entra en un periodo de mucho sufrimiento. Entonces, como si pasara Éfeso a Pérgamo y a Esmirna, y comienza a haber una variación. Entonces, así como hay unos periodos de la historia que son desarrollados por la profecía de los hombres, de la historia de los hombres, también hay tiempos y ocasiones para la iglesia. Y dice ahí, pero quiere resaltar lo que va a decir Pablo aquí más adelante. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Eran unas personas que tenían mucho... Y ¿saben qué, hermano? Esta iglesia era una iglesia que era muy joven, hermano. No era la iglesia de Éfeso ni de Corintios, donde Pablo duró mucho tiempo, sino fue una iglesia que relativamente Pablo duró meses trabajando entre ellos. Y dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Cuál es ese día? El mismo día que está hablando Pedro, ¿se acuerdan? Que mientras que viene ese día andamos con una antorcha. Pero mira lo que dice ahí Pablo, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, ¿qué? Destrucción de repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Y hablando de esas cosas que ellos sabían y entendían de los últimos tiempos, porque cualquiera que sepa de las profecías sabe que hay un periodo donde se va a manifestar el anticristo, y que 3 años y medio su lenguaje va a ser ¿qué? Paz y seguridad. Pero cuando digan paz y seguridad, ahí es donde va a venir el asunto difícil, ¿no? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. O sea, Pablo hablaba, hermanos, que él sabía que tenían la luz prendida, o que no estaban en tinieblas, o que tenían una antorcha que alumbraba. Personas que, como dice ahí en el verso 1, que sabían acerca de los tiempos y de las ocasiones.
Es muy interesante eso, hermanos. Hay un pasaje que los hermanos malinterpretan bastante, que es el pasaje que dice que hay algo que hasta el momento lo detiene, hablando del anticristo. Y los hermanos dicen que es el Espíritu Santo, porque cuando sea el rapto, el Espíritu va a ser quitado. Pero cuando Pablo o Juan escribía, sabían que había un imperio que estaba en la época puesto, del cual no podían hablar directamente, que era el imperio de Roma, que tenía que ser quitado para que surgiera el siguiente imperio, que era el imperio de los 7, del cual sufriría el 8, que sería el anticristo. Ellos entendían que habían unos tiempos, unos imperios, y que todo eso tenía que ser quitado para que se manifestara el anticristo. Porque así como cuando estaba el imperio de Babilonia, no podía estar el de Grecia, sino que tenía que ser quitado el de Babilonia para que viniera Grecia, y tenía que ser quitado Grecia para que viniera Roma. Así el anticristo no se va a manifestar hasta que un imperio, que es el imperio de la unidad, el imperio global, sea quitado y se le dé lugar a él. Pero entonces a veces, como no entendemos ese lenguaje, la profecía, lo interpretamos mal, como si el Espíritu Santo, que es omnisciente y omnipresente, pudiera ser quitado. Entonces dice: mas vosotros, hermanos, que no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea que Pablo enfatiza que los tesalonicenses eran personas que no andaban en tinieblas. Y como lo estábamos leyendo en Pedro, ¿cuáles son lo que hace que no andemos en tinieblas? La luz. Pero en relación a este desarrollo, ¿cuál luz? La luz de la profecía más segura. Mira lo que dice Jesús ahí, no pierdas este pasaje. Mira lo que dice Jesús ahí en Juan 11, verso 9. Mira lo que dice Jesús, es muy interesante. Juan 11, verso 9. Y encadene esto todo lo que estamos hablando. Dice: respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, o como dice Pablo, en luz, o como dice Pedro, con antorcha encendida, ¿qué pasa? No tropieza. Porque si cuando no conocemos lo que Dios ha dicho que ha de suceder, y estamos en nuestras tinieblas, como lo vamos a leer ahorita en Tesalonicenses, es posible que tropecemos con los mismos asuntos. Hermano, la iglesia ha tenido tantos tropiezos, y muchos de esos tropiezos es porque la iglesia no ha conocido la luz de las cosas que Dios ha dicho. Dice: pero el que anda de día, o sea, el que conoce, el que anda en luz, el que anda en lo que Dios ha dicho, el que está atento y guarda en su corazón, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, que en este caso en todo el evangelio es Jesús. Pero acuérdese que el espíritu de Jesús, ¿qué? Es el espíritu de la profecía. O sea que el Señor nos dejó la profecía para que no tropezáramos. Pero, así como Pablo lo va a decir, el que anda de noche, que es una señal de oscuridad, como lo vamos a leer ahorita, que es una señal de muerte. Porque una de dos, hermano: o estamos viendo lo que la profecía ha dicho y cómo se está cumpliendo, y estamos entendiendo nuestro tiempo a la luz de la revelación de Dios, o estamos viendo televisión y ocupados de otras cosas. A veces los cristianos planean su vida como si estuvieran viviendo quién sabe en qué época, hermanos, como si estuvieran en el milenio, donde no van a morir, donde van a estar para siempre. No, hermano, estamos en una época, en una generación que está próxima a la venida del Señor, donde los juicios que Dios ha dicho por causa del pecado y la abominación que está en la tierra van a comenzar a caer uno tras otro y tras otro, y el tiempo cada vez está más cerca. Y las personas que no saben eso viven como si pudieran vivir 30 o 40 años más, tal vez ignorando que somos la última generación, hermano.
Porque no hay que ser muy erudito para entender que las profecías que Dios ha dicho, como lo han dicho algunos hermanos, estamos en un 98 punto algo de cumplimiento total, hermano. Lo que queda es poco tiempo, hermanos. Y lo mejor que podemos hacer como creyentes es conocer el tiempo que estamos a la luz de lo que Dios ha dicho y aprender. Y eso nos va a llevar a conducirnos sabiamente, hermanos. Esto es muy importante, hermano. No es solo un estudio de la universidad de teología acerca de historia de la iglesia, hermanos. No queremos tomarlo así. No queremos tomarlo como volver a la luz para entender qué tiempo estamos viendo, qué ha vivido la iglesia y qué deberíamos hacer nosotros en el tiempo que Dios nos ha puesto. El que anda de noche, ¿qué? Tropieza, porque no hay luz en él. Volvamos ahí al 5:4 de Tesalonicenses. Les dije que no lo cerraran, ¿no? Es tan importante, hermano. Hay un pasaje que a mí siempre me ha parecido muy llamativo, que es en Primera de Crónicas 12:32. Yo se lo leo, no lo busque. Donde, hablando del ejército de David, habían unos hijos de Isaacar, 200 hombres. ¿Y saben qué se decía de estos hombres? Que ellos eran entendidos en los tiempos. O sea, ellos conocían el tiempo y los tiempos. El tiempo que estaban viviendo como nación y los tiempos que habían vivido como nación también. Y a veces nosotros necesitamos personas así, que entiendan los tiempos. ¿Y sabe qué se dice de estos hombres? Que sabían lo que Israel debía hacer. Porque una vez nosotros nos ubicamos en el panorama del desarrollo, del propósito de Dios, y yo miro hacia atrás, comienzo a entender en qué tiempo estoy y qué debo hacer. Y dice la Escritura que estos hombres eran tan entendidos que todo Israel los seguía. ¿Sí? Y eso es muy importante. Necesitamos tener personas entendidas en los tiempos de Dios, en los tiempos que vivimos, para que ellos sepan qué hacer. Y una vez sabiendo qué debemos hacer, seguirles, hacerlo. Dice ahí el verso 4. Mas vosotros, hermanos. O sea, claro que está refiriéndose a una iglesia histórica que tenía este asunto muy claro. No estáis en tinieblas. O sea, ellos estaban en luz, ellos estaban en Cristo, ellos estaban en la palabra, ellos estaban con entendimiento. ¿Y eso qué hace? Dice ahí, para que aquel día, el día de Cristo, el día que está hablando Pablo, el día que habló Pedro, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, ellos no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Por ende, si uno está en luz, ese día va a ser muy claro, muy entendido. O sea, si bien el Señor no nos da día ni hora de su venida, la palabra profética es tan clara y tan segura que podemos estar muy apercibidos de que el día del Señor está, ¿qué? Cerca. Porque todos vosotros sois, ¿qué? Hijos de luz. Ese hijos de luz e hijos del día, ese término hijos en las Escrituras se usa para resaltar una característica en una persona. Por ejemplo, Juan y su hermano eran muy rápidos, entonces Dios les habla, ¿qué? Hijos del trueno. ¿Sí? Es cuando la Biblia dice que somos hijos del día, ¿qué debe ser? Que nos caracteriza que somos personas que estamos en luz, que somos personas que estamos en vida, que no estamos en tinieblas. ¿Ah? No somos de la noche, ni de las tinieblas. ¿Qué es eso de la noche? ¿O por qué está hablando de eso? Por tanto, no durmamos como los demás. O sea, la noche es una figura aquí del dormir. Y el dormir en las Escrituras es una referencia a muerte espiritual. ¿Sí? O sea, no somos personas que estamos muertas espiritualmente como para que no entendamos en qué tiempo estamos viviendo, hermano. ¿Me hago entender? El que está muerto, pues ¿cómo va a entender si está dormido?
No oye. Una persona que está durmiendo no oye, no ve, no piensa nada. Y así está el hombre sin Dios. No entiende, no sabe, no escucha, no ve. Está durmiendo, está en tinieblas, está en muerte. También esa referencia al dormir es una condición donde no hay sensibilidad, especialmente a las cosas divinas. Nosotros no somos un pueblo así, hermano. Nosotros somos llamados a ser un pueblo ¿de qué? Donde lo que nos caracteriza es que somos de la luz del día. Estamos despiertos, estamos atentos, estamos trabajando, porque en el día también se trabaja, dice el Señor Jesús. Trabajad mientras es de día. Somos personas que estamos apercibidas, velando, orando por ciertas cosas. Pues los que duermen, de noche duermen. O sea, las personas se entregaron al descanso de su estado espiritual de muerte. Y también dice los de noche, y los que se embriagan. De noche se embriagan. Entonces Pablo resalta dos cosas: los que duermen, que es una figura de los que están muertos, pero también de los que se embriagan, que comúnmente lo hacen es de noche. ¿De qué habla el embriagarse en la Biblia, hermano? Por un lado están los que están muertos y por otro los que están entretenidos en sus deleites carnales. ¿Sí? ¿Se acuerdan una parábola? El Señor dice: ¿quién es el siervo, el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor lo puso a dar el alimento a sus consiervos? Cuando venga, si lo hallare así, ¿qué le va a hacer? Le recompensará. Pero si el siervo dijere: no, mi Señor se tarda en venir. Y cuando una persona entra en un estado de oscuridad, de tinieblas, comienza a perder ¿qué? La vigilancia en relación a la venida del Señor. No, el Señor se tarda en venir. Pero vea lo que dice que comienza a hacer el siervo, porque esa actitud de pasividad o de oscuridad no es pasiva. Él comienza a hacer algo. Primero comienza a hacer ¿qué, hermanos? ¿Recuerden la parábola? No, lo primero que comienza a hacer es golpear a sus hermanos. Entonces la persona que está en oscuridad es una persona que es dada al pleito, a la contienda, a la rabia, a la ira, a la carne. Si usted está en tinieblas, usted está teniendo problemas con muchas personas a su alrededor. Una cosa es que las personas tengan problemas con usted por lo que sea, pero el siervo que no está esperando al Señor es uno que está en la carne y que le disgusta la esposa, que le disgustan los hijos, que le disgustan la iglesia, que le disgusta el jefe, que está peleando con todo el mundo. ¿Usted cómo anda, hermano? ¿Usted es ese siervo conflictivo? Ese es el siervo malo, el que está golpeando a sus consiervos. Pero además de eso, ¿qué él hace? Dice: comienza a comer, a beber y a embriagarse. Entonces el que está en oscuridad es el que se entrega a los placeres de esta vida. En vez de estar atento a la venida de su Señor y hacer lo que su Señor le ha mandado, él comienza a entregarse a los placeres, al pecado, al comer, a la embriaguez. Y no es esta generación que vive así en tinieblas. ¿En qué vive el mundo, hermano? En los placeres, borracheras, fiestas, promiscuidad sexual, placer, todo lo que su carne les desea. ¿Qué están haciendo? Andando en la noche y embriagándose. Pero nosotros no somos de la noche, hermanos. Mientras unos están embriagándose y golpeándose los unos a los otros, nosotros debemos estar haciendo ¿qué? Andar a la luz, andar en el día y andar esperando al Señor. Amén. Dice ahí en el 8: pero nosotros somos del día. O sea, andamos a la luz, no andamos en oscuridad. Entendemos el tiempo que estamos viviendo, sabemos qué hacer, en qué ocuparnos. No estamos perdiendo el tiempo. No estamos durmiendo.
Entonces dice ahí Pablo, seamos sobrios, hermano. Que es una persona sobria, es una persona que tiene todos sus sentidos despiertos. Estamos oyendo lo que el Señor nos está queriendo hablar, estamos viendo lo que el Señor nos quiere mostrar. O usted se está durmiendo como los de la noche. No se duerma, hermano. Recuerda que el que se duerme en la reunión es que está en tinieblas y no ha venido la luz de Cristo sobre él. No, usted es del día, hermano. Usted debe andar en la luz. Usted está sobrio. Usted sabe que estamos viviendo. Usted sabe que Él espera a esta generación de cristianos, hermano. A sus hijos, hermano. Y esto, hermano, trae consigo una guerra. Habiéndonos vestido con la coraza. O sea, el asunto de entender esto nos trae a un pleito divino, si se puede decir. Una lucha entre las tinieblas y la luz. Entre el reino de Cristo y el reino de las tinieblas. Y necesitamos armarnos para la guerra, hermanos. Y una de las cosas que Dios usa para que estemos en la luz es poder entender las cosas que Él ha dicho que habían de suceder y han sucedido. Y como lo dice el pasaje, que son enseñanza para esas iglesias, pero también para todas las iglesias. Con la coraza de fe. Porque cuando comencemos a estudiar la historia de la iglesia, realmente la iglesia ha vencido al mundo, como dice Juan, por la fe. Porque hubo tiempos donde la historia de la iglesia parecía que era simplemente una gran masacre de cristianos. Mas debemos saber que somos de la fe. Dice, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, hermano, nuestro estudio de historia de la iglesia va a tener como base central, el carril sobre el cual vamos a conducirnos es el mensaje profético acerca de las 7 iglesias. Que como es una profecía, no solo hablaban de unas iglesias históricas, sino desarrollaban el plan o el trabajo que Dios iba a hacer a través de la historia con su pueblo. Entonces lo vamos a estudiar desde esa perspectiva. Y en eso nos va a complementar bastante el estudio que hemos hecho de las 7 iglesias que estuvimos haciendo hace un año y medio. Entonces, bueno, hoy hicimos apenas otra introducción como para ver por qué vamos a comenzar a estudiar la historia de la iglesia de esta manera, que como dice la palabra es una manera de estudiar el asunto a la luz de la palabra profética más segura para que el día no nos sorprenda. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor.